Ayúdame con tu nombre. Nick Reyes. Nick, tú estás estudiando qué, cuéntanos un poquito. Estoy estudiando la carrera de biología en la Universidad Estatal Amazónica. Nick, cuéntame un poco el tema de como futuros profesionales ya biólogos a las puertas ya de graduarse. Eh, ¿Qué te parece a ti la construcción de estos diques que hay en Pastaza? Hay bastantes diques, pero ¿qué podemos aprender, qué podemos enseñar y qué está en riesgo bajo este modo llamado diques que sin lugar a duda ayuda al turismo, la economía, pero hay un riesgo tras de esto? Cuéntame. Bueno, primeramente los diques se hicieron como una propuesta para que la gente de aquí, de las ciudades, pues vaya a bañarse, debido a que muchos ríos son correntosos o no tienen la cantidad suficiente de agua como para que la gente entre, ¿no? Pero cabe resaltar primero que el agua aquí de la mayoría de los ríos que se encuentran en la zona urbana de Puyo, por ejemplo, contienen un alto nivel de paracetamol disuelto. ¿Por qué? Porque el sistema de alcantarillado no es tan eficiente, entonces todas las aguas residuales de quienes no desean poner directamente al alcantarillado van allí, o incluso los desbordamientos de las alcantarillas. Entonces la gente no prevé el peligro que es meterse a un río contaminado. Claro, no a la larga, ¿no? Pero sí es un problema. Ahora, con el tema de las especies respecto al dique, pues obviamente el construir algo que está frenando el flujo normal del agua, pues sí hace una afectación al ambiente. Primeramente siembran plantas no nativas, eso ya es un problema muy grave. El segundo es que la correntía mismo del dique hace problemas. Por ejemplo, yo vivo cerca del dique Pambay y con unos compañeros de la universidad hemos ido a monitorear cerca de año y medio este río. Entonces, muchas especies son directamente arrastradas. ¿Por qué? Porque las personas que van y abren, lo abren de golpe. Entonces, una ranita la vimos cerca del río y apenas abrieron eso, subió el nivel y fue llevada por el río. Entonces, claro, uno diría, no hay problema, es un anfibio, ¿no? Pero no es lo natural. Eso y también de que la gente misma que va ahí muchas veces llevan productos, o sea, jabón, shampoo. No digo que todos sean así, pero siempre hay alguna persona y se ve flotando el cúmulo de aceite, de espuma, incluso afuera de los diques mismos cuando sueltan el agua, suelta esas partículas de espuma que obviamente no es natural. Y obviamente para las puestas de ranas, sobre todo, que son quienes van a colocar sus huevos cerca de los ríos o de alguna charca, se van a ver muy afectadas. La, la vida acuática en sí y la vida que está alrededor, a las riberas del río, entonces se ve amenazado por este tipo de construcción. Claro, claro que se ve amenazada. Como le comento, nosotros estábamos viendo el río, entonces veíamos algunas especies de peces y la verdad es que, Podemos mencionar a algunas de esas, sé que hay algunas, pero ¿cuál te viene a la mente tanto de las especies que hablas acuáticas como también de las riberas del río? por ejemplo, podemos mencionar a una especie llamada la vieja. Este pescado es bastante común aquí. Pues este pescado que siempre que íbamos al dique Pambay, pues lo encontrábamos flotando. O sea, no es normal ver a un pez muerto o ir al siguiente día y ver una cantidad más grande. Entonces, considero que hace falta estudios en lo que llamamos así los diques, porque no los hay. Ujú, ujú. Bueno, y esto le puedes complementar o se puede complementar con el tema del cambio climático. ¿Crees que todos este tipo de infraestructuras y de estos cambios que se generan en estas vidas es producto también por el tema del cambio climático, Eric? Nick. Hay que digo, Nick. Eh, bueno, por el tema del cambio climático, estas estructuras directamente no afectan o no producen cambio climático, pero sí producen una alteración porque no es algo natural, es algo que está alterando la propia naturaleza. Y, por ejemplo, el mismo hecho de que en el Pambay encontrábamos otras especies de insectos y rana muerta debido a que iban a fumigar en contra de los mosquitos. Pero, o sea, están acabando con la naturaleza propia del sitio. Entonces, sí es un detonante más del cambio climático porque se usan este tipo de gases justamente para la fumigación. Entonces, se puede decir que sí, también favorece, entre comillas, al cambio climático. Ok, ahora voy contigo.